Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, arruinados. Estimado oyente, escucha lo que dice Nehemías, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. La palabra ruina procede de otra latina que significa caer. Normalmente relacionamos las ruinas con el arte, en concreto con la arquitectura. Vemos las ruinas de lo que fue un importante monumento en el pasado y nos quedamos maravillados imaginando cómo era ese mismo monumento en su época de mayor esplendor. Podemos ver la grandeza a través de sus ruinas. Sin embargo, cuando identificamos ese mismo concepto con las personas, nos invade la tristeza. La mayor caída o ruina que el ser humano ha experimentado no es material, sino espiritual. Nehemías lo sabía. Nos acordamos mucho de él siempre que pensamos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero lo cierto es que desde el año 539 a.C., los judíos encabezados por Zorobabel se habían puesto manos a la obra para reconstruir el templo y la ciudad. Los profetas Ageo y Zacarías hablan de esto. En el año 515 el templo ya estaba completado. ¿Qué es lo que ocurrió desde el año 515 hasta el 444 para que los muros de la ciudad siguieran todavía en ruinas? Estamos hablando de que habían pasado 71 años y los muros seguían sin reconstruirse. Desde el cielo, las fronteras no existen. En el mundo actual, los grandes gobiernos tienden a la globalización. Están más interesados en romper las fronteras que en crearlas. Medio mundo, más de 3.500 millones de personas, están conectadas a través de Internet. Vivimos en una sociedad muy distinta a la de Nehemías. En su época, los muros de una ciudad actuaban como frontera entre el exterior y el interior de las ciudades. Se dice que un ejército podía tardar hasta 6 meses en traspasar el muro de una ciudad. Por lo tanto, hablar del muro de una ciudad no era cualquier cosa. El muro representaba el nivel de protección que la ciudad tenía. Cuando Nehemías recibe la noticia de que su pueblo tiene graves problemas y sienten una terrible vergüenza, no puede evitar romper a llorar. Las ruinas de los muros reflejaban una decadencia espiritual muy fuerte en Israel. Déjame que te resuma la esencia de su clamor a Dios. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Puedes leerlo en Nehemías 1, del 3 al 4 y del 6 al 9. En otras palabras, Nehemías estaba diciendo: Señor, estamos arruinados por culpa de nuestro pecado. En mi propia vida he experimentado que la mayor ruina no es material, sino espiritual. La primera suele ser consecuencia de la segunda. Nehemías sabía que reconstruir los muros era importantísimo, pero ¿acaso no se había reconstruido ya el templo? ¿Y de qué había servido? La mayor reconstrucción que necesitamos no es material, sino espiritual. Jesús lo decía de otra manera en Mateo 6:33. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará también todo lo que necesitan. Nehemías fue un líder comprometido con la obra de Dios en su generación. Era sensible a las necesidades que observaba a su alrededor. Además, tenía un puesto importante en la sociedad porque era una persona digna de confianza. Y por si fuera poco, era un hombre dispuesto a servir. Sin embargo, todo esto no hubiera valido de mucho si él no hubiera reconocido de dónde procedía la mayor ruina que estaban viviendo. Dios quiere contar con nosotros, pero antes de nada tenemos que dar un primer paso: reconocer que estábamos arruinados. Estimado oyente, no temas. Escucha esta hermosa promesa que Dios da a su pueblo a través de Zacarías. Pero yo
Seré como una muralla de fuego a su alrededor. Viviré en ella y le daré gloria. Lo dice el Señor. Zacarías 2:5. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.